Buenas tardes, me llamo Elena Cortés, soy optometrista y voy a presentar un estudio titulado Iridoplastia cosmética fotoablativa, eficaz, segura y predecible. Es un estudio que fue realizado en la Clínica ICOS de Barcelona bajo la dirección del doctor Pedro Grimaldos. Primero voy a explicar lo que es la iridoplastia cosmética fotoablativa. Es una técnica que mediante el uso controlado del láser se despigmenta el epitelio anterior del iris y modifica así su color de forma segura y progresiva. El objetivo principal de este estudio fue demostrar la eficacia, la seguridad y la previsibilidad de la iridoplastia cosmética fotoablativa. Vamos a ver cómo se diseñó este estudio. Se trata de un estudio clínico prospectivo de una duración de 9 años, o sea, fue un seguimiento muy largo. Se incluyeron 588 pacientes, es decir, 1.176 ojos. La media de los pacientes fue de 35 años y la participación de hombres y mujeres fue bastante equilibrada, siempre con predominio de las mujeres, porque principalmente el 91% fue por motivos principalmente estéticos, o sea, para cambiar el color de los ojos, aunque también se atendieron casos de heterocromía, nevus, traumatismos o secuelas posquirúrgicas. Se clasificaron a todos los pacientes según su grado de pigmentación inicial, siendo grado 2 los pacientes que tenían menos pigmentación en el iris, hasta los pacientes con grado 5, que eran los que tenían máxima pigmentación en el iris. Vamos a ver cómo se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. Se excluyeron principalmente a todos los pacientes que tenían glaucoma, hipertensión o algún tipo de patología ocular crónica. Si tenían presencia de uveitis, traumatismo ocular o algún tipo de enfermedad corneal, si tenían enfermedades sistémicas graves, alergias o consumo de fármacos que pudiera alterar los resultados. Pasamos aquí a la evaluación preoperatoria. Eran las pruebas que se hacían pre-láser, antes de empezar las sesiones de láser, y les hizo una revisión oftalmológica y optométrica muy completa para ver que eran aptos y tener algunos valores de referencia antes de empezar el tratamiento. Las pruebas que se hacían eran agudeza visual y refracción, presión intraocular con tonometría de aire, biomicroscopía del segmento anterior, evaluación del iris mediante la fotografía HD, se medía el color, la densidad pigmentaria, si era homogéneo, OCT del segmento anterior y gonioscopía en algunos casos. Además, en la evaluación preoperatoria se contó también con un software propio llamado Analyzer, que permitía medir de forma objetiva la pigmentación y las características del iris, tanto antes como durante y después del procedimiento. Esto ayudaba a hacer un seguimiento mucho más exacto y a evaluar mejor los cambios y los resultados que iba teniendo ese iris. Una vez analizado con el Analyzer, también se utilizó un software propio que se llamaba Predictor, que metiendo los datos del paciente, su color de pelo, su color de piel, de sus padres, el color de los ojos, de la piel o del pelo, predecía cómo iba a quedar el color al final del procedimiento. Otro software que se llamaba Simulator 3D hacía lo mismo que el Predictor, pero lo simulaba en forma 3D y así el paciente podía ver cómo iban a quedar sus ojos al final. Vamos a ver cómo fue el protocolo de tratamiento. Este procedimiento se realizó con un láser diseñado específicamente para actuar sobre el pigmento del iris, que eran unos pulsos muy breves que trataban el tejido sin incisiones, sin estar en contacto directo con el ojo. Un procedimiento totalmente ambulatorio que tenía una duración aproximada de 5 minutos cada sesión. Vamos a ver cómo se organizaban las sesiones. Se organizaban en fases programadas. Una fase eran 4 sesiones, un cuarto de cada ojo. Cuando juntábamos las 4 sesiones formaban una fase. Cada fase está separada entre sí de 4 a 6 meses y en total se realizaban entre 1 y 5 fases dependiendo del paciente, dependiendo de su grado de pigmentación inicial o del resultado que estuvieran buscando. Al tratarse de un método mínimamente invasivo, la recuperación fue muy rápida y la gran mayoría de casos no presentaron ningún tipo de complicación. Ahora ya hemos visto las pruebas que se hacían pretratamiento, cómo se organizaban las sesiones y las fases y ahora vamos a ver cómo era el seguimiento. Se hacían visitas de seguimiento
antes de cada sesión del láser. Y en estas visitas de control se tomaba de nuevo la agudeza visual y la refracción, la presión intraocular con tonometría de aire y la fotografía HD para ver cómo iba cambiando. Además, los pacientes podían enviar imágenes periódicamente al doctor mediante la aplicación iSelfie, que era una aplicación que monitorizaba los cambios de pigmento, pero de forma remota. Ahora que ya hemos visto cómo se recogen los resultados y cómo es el procedimiento, vamos a los resultados. Antes de pasar a los resultados, como para recordar cuál era el objetivo de este estudio, que era evaluar la seguridad, la eficacia y la previsibilidad del tratamiento, he puesto esta diapositiva aquí para que veamos cómo se evalúa cada una de estas. Pues la seguridad se evaluó mediante la agudeza visual, la refracción y la presión intraocular que se recogía tanto pre como durante el tratamiento, la eficacia con el software analyzer y la fotografía HD para ver si estaba funcionando el láser, y la previsibilidad o cómo iba a quedar los resultados mediante el software predictor y el software simulator. Vale, pues vamos a ver cómo quedaron los resultados. En primer lugar, en cuanto a la seguridad del tratamiento, empezando por la agudeza visual, vemos que la agudeza visual unidad, del 0,9 a la unidad, se mantuvo estable en el 99% de los pacientes que no tenían ni afectación corneal ni alteraciones en las estructuras ópticas. Vale, otro punto de seguridad era la refracción. Como se ve en la gráfica, la refracción se mantuvo estable o no tuvo ningún cambio significativo en el 95,6% de los pacientes. Hubo un pequeño grupo, que era un 4,4%, donde sí que se detectaron variaciones leves de cambios de refracción. Esto puede ser por cambios en la dinámica pupilar o porque, como era un estudio de 9 años de seguimiento bastante largo, hubieron pacientes miopes que se hicieron emétropes o pacientes emétropes que se hicieron hipermétropes. Y el último aspecto que se evaluó en la seguridad fue la presión intraocular. Como vemos, tanto preoperatoria como postoperatoria no hay ningún tipo de cambio significativo, puesto que preoperatoria la media era de 10,6 milímetros de mercurio y postoperatoria 10,8. No hay ningún cambio. Vale, pasamos ya a la parte de eficacia clínica y estética. En total se trataron 1.176 ojos, logrando en todos los ojos un cambio de color de iris visible y progresivo. Todo fue validado mediante la fotografía de alta resolución y el software analyzer, que comparaba el iris tanto antes como durante y después del tratamiento. Como vemos en la gráfica, la eficacia estuvo entre un 87 y a un 95%, dependiendo del grado de pigmentación inicial. Se pudo ver que en los grados del 1 al 3 los cambios fueron visibles desde las primeras fases y se consiguió un azul turquesa bastante brillante, muy natural. Y los grados 4 y 5, como tenían una pigmentación más intensa, más oscura, el cambio fue más progresivo, pero también se consiguió un azul grisáceo plateado, también muy natural. El seguimiento a lo largo de 9 años mostró que el color conseguido se mantuvo estable en el tiempo sin repigmentaciones significativas. Vale, y pasamos ya a la parte de previsibilidad. En cuanto a esta, el estudio sí que demostró una concordancia muy alta entre el color predicho por el software predictor, que es el que simulaba o predecía el color que podías tener al final del tratamiento, y el resultado final obtenido después del tratamiento. Esta predictibilidad se basa en varios factores, tanto lo que te decía el software predictor como el grado inicial, también influye mucho en el resultado que puedes tener al final, análisis con casos similares, o sea, con otros grados 4 o con otros grados 5, y las características genéticas del paciente, pues como el color de piel, cabello, que también influían en el resultado final. Observamos aquí que en la gráfica muestra que más del 90% de los casos del tratamiento el color final coincidió con el que se había previsto, lo que confirma una alta capacidad de predicción del resultado. Vale, vamos a ver también la satisfacción, porque era muy importante ver si los pacientes estaban contentos al final del tratamiento con el color que había quedado. Vemos que la satisfacción al principio es un poco más baja, la línea verde, y va creciendo hasta alcanzar el 95% de satisfacción final, una vez que se habían completado todas las fases.
Esto el autor lo explica porque al principio la despigmentación es gradual. Entonces al principio se mezclan las zonas que ya están despigmentadas más claras con las zonas oscuras que todavía tienen melanina y no se ve el color deseado. Hasta que no llega al final y se logra toda la homogeneidad cromática, los pacientes no se ven el resultado. Entonces se ve que al final la línea crece, llega a una satisfacción muy alta cuando se llega al final del tratamiento. Vale, pues vamos a ver cómo quedaron la discusión y las conclusiones. Finalmente se vio que los resultados obtenidos de este estudio demuestran que la hidroplastia cosmética fotoablativa es una técnica eficaz, segura y predecible, que permite modificar el color del iris de forma progresiva y natural. Se logró una despigmentación en todos los pacientes, visible y a largo plazo sin repigmentaciones. Es importante destacar que ni la presión intraocular ni la agudeza visual tuvieron ningún tipo de cambio significativo, lo que demuestra un bajo riesgo de complicaciones graves. Además, la previsibilidad y la satisfacción fue muy alta en todos los pacientes, llegando hasta un porcentaje del 90 o del 95%, lo que demuestra que esta técnica tiene un perfil de seguridad elevado y unos resultados muy duraderos. Bueno, y hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por escuchar, espero que os haya gustado.